bienvenidos a todos a la presentación de este libro de Ricardo Lobato, que le agradecemos especialmente que haya querido presentarlo en nuestro centro y también en la editorial Biblioteca Nueva que lo ha editado. Y nada más decirle que si no reciben información de nuestras actividades, aquí se hacen continuas actividades de diferente tipo y quieren hacerlo, nos pueden dejar un correo electrónico y mandamos invitaciones a los diferentes eventos y luego bueno, compartiremos un brindis para seguir conversando y informando. Nada más, muchas gracias. Pues voy a hacer un doble papel. Bueno, gracias a Raúl y a todas las personas del Centro de Arte Moderno por dejarnos este local para hacer la presentación y a mis amigos y a todos vosotros por venir. Entonces, bueno, va a hablar primero Óscar, luego Julio, que nos amenaza con un texto denso y luego pues leemos algo para allá. Vale, pues primero va a hablar Óscar. Buenas tardes y enhorabuena. Enhorabuena porque si estáis aquí, es porque o habéis leído ya el magnífico poemario que presentamos hoy o estáis a punto de hacerlo. Así que me parece que eso ya es motivo de celebración. Enhorabuena también porque el que nos reunamos aquí es un motivo estupendo para que familiares y amigos de Ricardo nos volvamos a ver. Algunos hacía unas horitas que no les veía y ya me parecía que les echaba de menos, y a otros hacía meses que no les veía, que se me han pasado como años, casi una eternidad, y hablaremos creo que en algún momento más de la tarde de la eternidad. Y por último, enhorabuena por lo que a lo mejor alguno de vosotros intuís, pero no os atrevéis a decir. Y es que yo creo que dentro de poco, no sé cuánto, pero dentro de poco, podremos decir, sí, yo estuve allí esa tarde en la que se presentó este poemario. Si recordáis en la anterior presentación, cuando presentamos Interior Hombre, pronostiqué, sin equivocarme todavía, que la poesía de Ricardo sería estudiada en los colegios y en los institutos públicos, privados y concertados. No ha llegado ese momento, aunque ya se empieza a estudiar a Ricardo a través de los libros de texto que anda haciendo. Creo que este poemario, El avistamiento, tendrá todavía un impacto mayor. Y creo que tendrá un impacto mayor por tres motivos, creo yo. El primero, porque hace un uso de la simbología de los cuentos folclóricos, de los cuentos populares o de los cuentos de hadas, que me parece tremendamente original, efectivo e impactante. Creo que también tendrá un impacto mayor que cualquier otro poemario, porque el uso, la reutilización y la reinterpretación de la simbología religiosa que hay en el avistamiento, también creo que puede ser demoledor e incluso sísmico. Y por último, creo que la forma en la que nos trata a los lectores es una manera muy personal de llevarnos hasta... Mario, adelante. Creo que el poeta en este texto nos lleva hasta su texto de una manera muy especial, unas veces de la mano y otras veces de los pelos, diría yo. Unas veces dulcemente y otras veces con cierta violencia, hasta que al final el texto pasa a ser también parte de nosotros y nosotros, curiosamente, parte del texto. Así que cuando lo leáis, o si lo habéis leído ya, notaréis que el texto os llama, que os invita casi a la manera en la que la historia interminable invitaba al lector a entrar en la trama. Como muestra de ese tratamiento especial que hace Ricardo en su último poemario, recordad el quinto poema, cuando dice: ustedes los errabundos creen, nos llama errabundos, ¿de acuerdo? Y sí, Ricardo, nosotros creemos que todo tiene unas causas y que seguramente todo tiene unas consecuencias. Pero él nos dice: ahora admiren esto, el hogar ignífugo a los signos. ¿Esto qué significa? El lugar, siempre el lugar ardiente que no se deja quemar por las palabras. Estamos hablando de lo inexpresable, de lo inefable, o más bien de esa realidad que no necesita de las palabras para existir. Si acaso, nos dice en el mismo poema, dejaremos unas marcas para que se pueda ver su transparencia, ¿verdad? Es decir, que necesitamos las palabras para decir que algunas cosas no las necesitan.
Entramos dentro de la paradoja ricardiana y la paradoja universal, que sirve para desentrañar el misterio sin que el misterio pierda del todo su entraña. Y por supuesto, durante todo el avistamiento, durante todo el poemario, abunda la paradoja. La paradoja no solo esta de utilizar las palabras para aquello que no necesita las palabras, sino también la paradoja de vivir y gozar un presente, gozarlo rabiosamente, vivirlo intensamente, y entonces ¿para qué escribir? Porque normalmente escribimos para otro tiempo, para otro momento distinto al del presente, quizás para celebrar el presente. Pero en la lectura del poemario de Ricardo entramos siempre con esa contradicción y con ese miedo de que en algún momento puedas decidir no seguir escribiendo, callar, puesto que estás viviendo un momento tan pleno y de tanta ficción. No va a dejar de escribir, de momento no va a dejar de escribir, aunque también sabemos que más allá del presente acecha el infortunio y que no habrá texto. El porvenir, perdonad, pasen y vean. Es una herida el porvenir, nos dice en algún poema de su último, del avistamiento. Es una herida el porvenir y no habrá texto bajo el vendaje. Es decir, que quizás cuando en algún momento tenga que cesar la felicidad, esperemos que dure infinitamente, ¿vale? Pero en algún momento en que la felicidad se corte, por lo que sea, entonces no habrá ya más texto. Tiene sentido, tiene sentido. Bueno, perdonad, que estoy aquí buscando el hilo. Su poesía se ha ensanchado, es verdad, y aún así la síntesis sigue siendo una de las marcas más rotundas y más evidentes de su poesía. Se ha ensanchado, entre otras cosas, porque aparecen por ahí dos prosas. La primera la encontráis en primer lugar y luego la gran sorpresa. La gran sorpresa, la segunda prosa. Se ha ensanchado y se ha alargado también. Son poemas, algunos más largos, donde cabe incluso alguna frase hecha, sutil, como la de todo es una forma de hablar. Se ha ensanchado, yo creo, para decir más. Y aún así, la síntesis es una de esas marcas de las que estaba hablando. Síntesis porque todo se contrae para existir, lo dice en uno de sus poemas, incluso la poesía. Para existir también hace falta que las palabras se retraigan y únicamente decir lo que realmente es esencial decir. A pesar de todas las precauciones sobre las palabras, Ricardo escribió. ¿Con qué finalidad? Nos lo dice en esa primera prosa. Nos dibuja un paisaje en el que él está en un barco. El viento hace flamear su presente, el de él y los que van con él en el barco. Luego sabremos que evidentemente es la esposa y el hijo aquí presentes. Y quizás en algún momento alguno más podamos ir también en el barco. Lo cierto es que a pesar de que ese presente gozoso está flameando, los demás allá en el muelle les miran pero no les reconocen. Y entonces Ricardo dice, algo hay que hacer, tengo que hacer algo, tendré que hacer algo. Creo que son las palabras literales. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces para que los demás lo reconozcan? De lejos diríase que casi ni existen. Por lo tanto, tiene que hacer patente su existencia a través de un texto que le saldrá igual que saliva o suda, destilará texto, y ese texto será como una réplica exacta de una mano, de su vida, de su existencia, quizás sin su tibieza, dice en algún momento. Esa réplica cobrará vida, igual que una réplica de madera perfectamente tallada puede intentar imitar un niño. ¿Y cuándo ese niño cobra vida? Pues cuando pasa la noche, en la noche se obra la magia y al día siguiente ese muñeco de madera, que podría llamarse Pinocho, ha cobrado vida. El tema este de algo que cobra vida, que es réplica exacta de uno mismo o de algo y que cobra vida, lo tenemos en el Golem, el mito del judío que hace un muñeco y a través del nombre secreto de Dios ese muñeco cobra vida, o el simple hecho de la dialéctica entre el creador y su criatura, el tema borgiano, el tema del doble ha surgido ya en el primero de los poemas, en la primera de las prosas.
En el poema número 9, perdón, se me ha olvidado decir una metáfora importante en este texto. El rubí con el que Ricardo va a dormir poniéndolo debajo de la almohada, al finalizar la noche dejará trazas de sangre. Es decir, esa cosa sin vida, que es una réplica exacta de la vida pero que todavía no tiene vida, finalmente tendrá vida, obra de la magia, obra del milagro, obra quizás de nuestra lectura. Bien. Bueno, en el poema número 9 el rubí muta a una simple piedra. Son tres los vivientes, esposa, el hijo y el propio poeta. Se les otorga por ley una piedra que a ellos les tienta deshacer. Una piedra que les tienta deshacer para dejar rastro de sí. Como Pulgarcito va dejando también rastro de sí con esas piedras primero y luego con esas migas. Les gusta llenarse las botas de piedras para sentirla. Esa piedra que les es otorgada es la consciencia, es la sensación de la existencia. Y finalmente les gusta o les tienta lanzar esas piedras que han sentido a los ojos de los demás. Ahí estamos nosotros, nos está lanzando estas piedras, ¿de acuerdo? No nos importa esa violencia, sabemos que en la plenitud y en la exaltación de la existencia hay mucha violencia, esto lo tenemos que admitir. Hay violencia porque no todos hemos alcanzado esa felicidad. Y además hay violencia porque necesitamos a los demás y no nos va a atraer como la captatio, como la captación de la benevolencia típica, haciéndonos la pelota. No. Nos va a decir, ahí estáis vosotros y os necesito para saber que existo. Os necesitamos para saber que existimos. Nos gusta esa pedrada en los ojos, Ricardo, por la belleza de la parábola hasta que llega al blanco de nuestras córneas y porque aprendemos una lección de ella. Y sin embargo creo que el que le reconozcamos no es en el fondo la causa de su escritura, si acaso la finalidad. Creo que la causa la encontramos en el poema número 2, cuando dice: amo y pasa el mundo por el ojo de mi aguja. El ojo de mi aguja, la aguja como también metáfora de la escritura, y por supuesto esta imagen nos remite a la imagen bíblica de será más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Bueno, pues el mundo entero, no un camello, el mundo entero por el ojo de una aguja. Se ha obrado el milagro y ahora hay que obrar la realidad. Ricardo ha entrado ya en el reino en el que quiere estar, en el reino del presente. Ahí está su felicidad. El poeta ungido, lavado en miel, el mundo se le adhiere, declara su oración: dichoso aquel que tras probarlos escupe sus instantes. No se acaban entonces, no se destruyen, no se digieren. ¿Qué pasa con los instantes entonces? Se prueban y se escupen. Cierta violencia también en este verbo del escupir. ¿Qué hacemos entonces con los instantes? ¿Cómo se asimilan? Nos lo dice en otro poema. Sájalos, amor, abre sus instantes, o hagamos listas. Únicamente se hace la digestión del presente en el amor, en la amada o en la palabra. Hagamos listas, escribámoslo. Esas palabras que finalmente son el órgano para absorber las sales, quizás. Y también parvos dioses que repasan los bordes desleídos de las cosas y se conjuran para ocupar el sitio del durmiente, del muerto, que aceptó la incisión del uso de la rueca. Ese poema también merece una explicación y una mirada hacia la simbología de los cuentos, el uso, la bella durmiente. Aceptamos el final, aceptamos que en algún momento tendremos que terminarnos, aceptamos la incisión a cambio del filamento, a cambio de los filamentos que nos hacen brillar y vivir plenamente. Sirve la poesía de Ricardo también, sirve el poema también, para aplacar el aullido de los muertos, que no existen los muertos, pobres dioses sin lenguaje que tercamente ensayan sus caídas. Pues para no existir los muertos, mira que aparecen en el avistamiento, ¿verdad? Especialmente aparecen los tres padres que ya partieron. Si se comparte la eternidad, también se comparten los padres. Y a los que los esperan tras el arco su ficción. El humano toma la palabra por ver si la muerte se desdice. Crea con la palabra su oasis
frente al desierto, aunque un día serán las pisadas del poeta y de su familia, la escritura que escriba el desierto o la muerte. Escribimos sobre la muerte hasta que la muerte nos escribe a nosotros, nos convierte en su propio texto. Uno se defiende de la muerte, pero la defensa no puede durar siempre. No es la poesía de Ricardo su mausoleo, donde morir eternamente, no, sino la inscripción que se deja cuando todo se ha convertido en arena húmeda, la constatación de que se sigue vivo de verdad y ahora. Esto de ahora y aquí son los deícticos, las palabras que hacen que Ricardo, cada vez que se lea su poema, viajará desde donde esté, el tiempo en que esté, al momento de la lectura. De ahí que sea una herida el porvenir y no habrá texto bajo el vendaje, no lo habrá. Y sin embargo, tuvo al fin lugar el dulce avistamiento de otro humano, lo que impele a querer permanecer. No va a creer en la eternidad no existe, está partida en dos por manos recias, casi como un sacerdote rompe en dos la hostia sagrada. La eternidad no existe, lo que existe son las ganas de tener esa eternidad que ya sabemos que es imposible, porque hasta que no se ama, no se tiene este deseo. De ahí que Ricardo diga y os diga a los lectores, leed conmigo, queramos de verdad permanecer. Y cuando podía haber sido este un buen final para el poemario, un gran acorde orquestal, pues tenemos la sorpresa de la segunda prosa. Irrumpe de nuevo la vida, esa proa tenaz, desmemoriada, para cuestionarlo todo, incluido lo dicho en el propio poemario. Hay que borrar entonces lo escrito y la realidad son las formas que surgen de borrar lo escrito. Llega la nueva vida, el nuevo ser, para resolver la antigua incógnita. Todo es nuevo. Las cerezas de ahora no son las del último junio. Y entonces ya se rompe el arquetipo. Antes eran la esposa, el hijo y el esposo. Y ahora llega la hija. 3 se puede sublimar. 3 marcan una circunferencia. 4 como mucho un trapecio. Aún así, a esta sagrada familia se acercan los vivos con presentes para ver si se obra la sanación. Pero los lectores salimos debatiendo si aquellas líneas de olivo son o no son naturaleza, si son rubí o son sangre. Será una niña, es ya una niña. Preferirá creer que el tiempo segrega y es legible un renglón interminable. Nosotros también lo preferimos así. Hay unos lienzos en el suelo, Ricardo, unos poemas en nuestras manos. Amigo, deducimos que estás vivo. Existes y nosotros nos damos cuenta en el amor y en la palabra, en esta lectura, de que también existimos. Gracias y enhorabuena. Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí para presentar este libro excelente de Ricardo. Lo malo ahora en segundo lugar es que casi todos los poemas que iba a comentar ya los has comentado. Bueno, pero el vídeo será más denso. Es un poco más denso, pero bueno, voy a leer un texto más o menos breve con algunas notas de lectura de lo que me ha inspirado el libro, ¿no? Empiezo intentando definir lo singular de esta poesía. Y que tiene que ver con algo que ha mencionado Óscar, que sería la cuestión de la violencia, ¿no? Yo lo llamaría una violencia lírica. Los poemas del avistamiento tienen una belleza a la vez serena y turbulenta, una rara agilidad para pasar de la visión apolínea al escalofrío de lo inquietante, lo siniestro, incluso lo terrorífico. Los sutiles hilos de pensamiento que van tejiendo estos poemas adquieren de pronto una vertiginosa materialidad. Si por su concentrada nitidez podríamos relacionarla con la poesía pura de Juan Ramón o de Jorge Guillén, por su decantación terrenal, esta poesía tenía algo de homérico, algo de la primitiva resonancia de las sagas épicas, o bien de eso que Borges llamara la primitiva calidad de la magia. Acá se refirió a los cuentos de hadas, es un tema muy productivo en el libro, ¿no? Esto tiene que ver en parte con la manera en que estos poemas trabajan la cualidad de lo mítico. Y he sabido que en la trama de todo mito suele haber un hecho de violencia primigenia, ¿no? En los memorables fragmentos del discurso amoroso que despliega el libro, el pensamiento del amor y su mito son indisociables del pensamiento de la desaparición y la muerte.
así como de la visión de una suerte de violencia cósmica. Menciono un ejemplo. El libro se abre con el texto que ya comentó Óscar, un texto en prosa, que propone una primera versión de lo que podríamos llamar el mito del avistamiento. Y como en todo mito hay varias versiones, ¿no? Y es interesante que esas versiones a veces son contradictorias. Hay una vaga escena portuaria, tal vez un naufragio, la lejanía de una mirada, los otros miran desde el muelle, pero no nos reconocen. Y la aparición de un yo abocado a destilar texto, casi como se suda. Esta fábula enigmática, yo la leo como una especie de marco metapoético que establece un íntimo vínculo entre visión y escritura, un tema que recorre el libro y que en cierto modo pues, está ya desde el título, ¿no? Pero la última frase, que Óscar también mencionó, en esta última frase, el mito metapoético, el mito de la mirada que genera la escritura, deviene de súbito relato de terror. Dormiré con un rubí bajo la almohada y habrá trazas de sangre al despertar. Esta frase la habían criado de Allan Poe y de hecho evoca un famoso relato fantástico de Horacio Quiroga, El Hormigón de Plumas, un cuento de vampiros. Una reminiscencia terrorífica que se retoma, imbricada con la reflexión sobre el lenguaje, en el poema 3. Sabido es que las palabras son estacas en el centro de los hechos. En frases como estas prolifera lo inquietante, en parte por la apertura semiótica que ponen en juego. Pues no se sabe qué es más perturbador, que las palabras maten las cosas al fijarlas en el nombre, o que las cosas, en cuanto a criaturas vampirescas y monstruosas, deban ser eliminadas. Una presión leve, como de brazos de hijo, dice otro poema, puede ser aquí un dulce indicio de experiencia cotidiana, pero también lo es, en el mismo poema, el ronco Dios de lo visible. Lo sutil de la conciencia que añade nuevos armónicos al presentir una común filiación, coexiste con el gesto primario de estampar las manos en las tapias de poniente. La violencia visionaria de esta imagen nos remonta a una suerte de gesto prehistórico, ¿no? Como una especie de pintura de las cavernas. Concuerda con la violencia genésica de ese amor del que nos habla otro poema, el amor que con manos recias quiebra en dos la eternidad y así produce el milagro de duplicar la existencia. Duplicación que es obra del amor, pero también de la escritura, y que en ambos casos está ligada a esta sencilla y brutal constatación: el humano muere. En la construcción del mito del avistamiento es notable cómo se manejan las distancias de la visión, cómo se gradúa y entrelaza lo visto de lejos y de cerca, cómo se relaciona lo que se muestra con lo que se esconde. Un aspecto clave de la poesía, si pensamos en la famosa definición de Borges, yo también voy a citar a Borges, la famosa definición de Borges del hecho estético. Dice Borges en su ensayo La moral y los libros: esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. En estos poemas sentimos a menudo y con particular intensidad esa inminencia. En cierto modo es algo que plantea el mito y la noción del avistamiento. Pues un avistamiento no es exactamente una visión, sino la inminencia o la promesa de una visión. Esta dinámica de inminencia y lejanía de la visión, ligada a la producción, está ligada a la producción del aura de lo poético, si lo pensamos también a partir de la definición del aura del filósofo alemán Walter Benjamin, que define el aura como la singular aparición de una lejanía de lo más cercano. En esta poesía, lo singular del trabajo con la inminencia radica en cómo se imbrica lo aurático de la lejanía de la mirada con la reflexión sobre sus puntos de fuga y desaparición, allí donde el avistamiento se diría que ronda con lo que casi está a punto de no verse, con la invisibilidad y la inexistencia. De ahí que en la fábula de los tres vivientes y la piedra, que propone el poema 9, otro poema que activa la memoria de una edad ancestral o prehistórica, se diga de sus protagonistas, se diría de lejos que no existen. Pero aquí, curiosamente, la escritura se asocia a un acto de violenta cercanía. El avistamiento de la propia inexistencia es lo que despierta el deseo de dejar trazo de sí. Y ese deseo se manifiesta en estos arquetípicos vivientes,
de forma violenta, en la tentativa de hacer trizas la piedra y arrojar los pedazos contra otros ojos. Otra metáfora de la escritura como acto elemental o primitivo, lo que recuerda la visión de Borges sobre la escritura como actividad poco civilizada, ¿no? Irónicamente Borges decía que lo civilizado es la lectura, no la escritura. El tema de la violencia de la escritura y su implícita crítica está directamente relacionado con el discurso amoroso que atraviesa el libro, y en particular con lo que podríamos llamar el problema de la comunicación del amor. Sería el problema de la salida de sí, de la comunicación intersubjetiva de la relación amorosa, pero también y centralmente en la expresión de esa experiencia en palabra y escritura. Esta segunda vertiente del problema, lo que podríamos llamar su vertiente poética, se podría sintetizar así: el amante no quiere estar en sí, el amante quiere salir de la cárcel del yo, vivir en el amado. Ahora bien, ¿cómo podría el amante que dice su amor en el poema dejar de estar en el yo que dice y habla en el poema? ¿Cómo podría el yo, que construye una voz poética, no reproducir el círculo del yo? Pues en principio nada es más radicalmente egocéntrico que escribir un poema, y no hay forma literaria más centrada en el yo que la lírica. Aquí es donde, a mi modo de ver, entraría en juego la dimensión ética de esta poesía, de la constante pugna de la voz poética por salir de su ensimismamiento, en su tentativa de hallazgo y su devenir por entre lugares entre el sueño de la palabra y la vida compartida, en el autodesgarramiento por el que se proyecta hacia un tú. De ahí que en un momento de contemplación de la dicha amorosa, en el momento en que el poeta ve dormir a la amada, emerja esta oración: dichoso aquel que tras probarlos escupe sus instantes. Ahí tienes los míos, protegidos por membrana. Sájalos, amor, o hagamos listas para obrar la realidad. De ahí también que se proponga una filosofía poética del nombre, donde éste solo adquiriría sentido en su proyección amorosa hacia un tú, según leemos en otro poema: define nombre, el pigmento que deja un cuerpo en contacto con otra atmósfera. Si algo me ocurriera, he de volver, preguntarle a ella el mío. El poeta amante nombra para ser nombrado, y en ese diferimiento del sentido del nombrar en su devenir y ser devuelto por el otro, se produce una transformación, una suerte de autoaniquilación. Se nombra así furiosamente, barriendo claros, para que algo ajeno caiga y provoque una extinción. En esta teoría de la comunicación amorosa, fuera del círculo mágico de la semiosis poética, fuera del círculo de las voces atidevidas, para decirlo con Pedro Salinas, la eficacia significativa del lenguaje se dispersaría, quedaría radicalmente debilitada por la conciencia de la muerte. Lo dice mejor otro poema: le han contado ya que moriremos, pero ignora que esa leve oscilación del eje dejará sin efecto las palabras, lugares transitorios que aletean de cosa en cosa. Desligado del vínculo ético y cognitivo con el tú amante, que es también tu lector y tu nombrador, el ser humano quedaría reducido a una condición entre pavorosa y grotesca, una suerte de clown beckettiano, como la variante circense que propone el poema 21. Con ustedes, el humano dando vueltas sobre un témpano, desasido, pavorosamente, si te paras a pensar en la conciencia del otro. Es un momento que tiene una sutil ironía, incluso humor, ¿no? Dentro de lo denso que es el tema, ¿no? Pero sí, ese humor también es muy interesante, ¿no? Ahora bien, el mismo poema del que proceden estos versos ofrece otra visión de la escritura, una teoría de las palabras nutricias, como órganos de conexión con el presente, aún en su efecto de transmutación de las cosas, las palabras que son y no son mundo, dice otro poema. Aquí, esa escritura nutricia se privilegia en detrimento de la mirada al pasado, de la lectura, en cuanto ceguera para el presente, como sugiere esta leyenda, especie de leyenda biológico-hermenéutica. Hubo un ciego en mí atento a lo que fue. Él vigía en la tiniebla, combinado a interpretar. A punto de morir, inventó la escritura, un filamento, según creo, que roza por su extremo la conciencia. Quizás sean las palabras, las mismas que corrigen los sucesos,
el órgano para absorber las sales. Aquí es muy notable cómo se imbrican el discurso de la física, las ciencias naturales, con la teoría poética y un discurso mítico legendario. Algo así como la perfecta combinación del materialismo de Lucrecio y lo medievalizante maravilloso de Tolkien, más el existencialismo de Camus, ¿no? Una especie de mezcla muy... Esa imbricación destaca también el hermoso poema en prosa, el segundo de los dos que contiene el libro, cuyo tema es la germinación del hijo en el vientre de la amada. Dentro, en su tiniebla, se ha desencadenado un proceso inexorable, febril, de división y especialización celular. Aún nada percibimos, pero las bestias huyen. Sí, esta última línea nos lleva a un imaginario de lo mítico, maravilloso, de los cuentos de hadas. En otro poema, el lúcido poeta materialista dice a la manera de Lucrecio, aún sobre el tema de la percepción: del instante infinitesimal de la concepción, poco antes nada, deduzco la naturaleza discontinua de todo transcurrido. Y en otro aún, cuyo tema es la crítica de la ilusión antropocéntrica de los ciclos naturales, las cerezas de ahora no son las del último junio. Notad con qué violencia se disgregan sus moléculas, masticadas, deglutidas, esquentadas. En el poema 20, hacia el final del poemario, esta mezcla de discurso de ciencias naturales y reflexión filosófica ilumina una diferencia clave en el discurso amoroso que pone en juego el poemario. La diferencia entre éxtasis y amor. El primero, en cuanto espuma que destilla cuando el tiempo retrocede, se asocia en términos de la física moderna al grado de entropía cero, el destino final del universo, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. Dice, la ausencia total de movimiento, de calor. Paradójicamente, entonces, el calor extático, la pasión sexual, se asociaría a la muerte, viejo tema freudiano. El amor, en cambio, y con esto ya voy a concluir, sería una forma de energía cognitiva, una suerte de calor conciencial, ligado a la vida humana y a la activación de la inteligencia. Ricardo lo dice mejor, la imposibilidad, si no es en el amor, de darse cuenta. Bueno, con esto lo dejo aquí. Te doy la palabra, Ricardo, yo lo que voy a hacer es estar deseando. Pues no estoy deseando leer porque fijaos qué fatalidad, uno presenta un libro 2 o 3 veces en su vida y me quedo sin voz. No sé qué dice esto de mí. Creo que de cosas horribles. Bueno, el otro día estábamos en Matadero, no sé, lo conocéis, supongo, este centro de creación cultural que hay aquí en Madrid, ¿no? Y en lo que antiguamente era la cámara frigorífica, pues hay estos días una instalación. Y que cuando fuimos a verla, pues no sé, me hizo pensar en esta actividad rara que es escribir poesía, ¿no? Os cuento cómo es. Entras en eso, ¿no? Que era la cámara frigorífica, y entonces, claro, es una sala enorme, en penumbra, sujetada por unas columnas, ¿no? Y cuando entras tienes la sensación, tienes una intensa sensación, una vertiginosa sensación de vacío, ¿no? Tienes la sensación de que delante de ti se abre un socavón enorme y un espacio, es una cosa un poco sobrecogedora. Entonces el autor ha dispuesto unas tarjetitas en la entrada en la que dice: si quiere activar esta instalación, llame a este teléfono. Entonces coges el teléfono, llamas a este teléfono y entonces caen unas gotitas. Y cuando caen las gotitas, de pronto te das cuenta de que lo que creías que era un socavón tremendo, en realidad es un aljibe. Porque, claro, las gotitas caen sobre el agua, generan unas ondas y tomas conciencia de que ahí había agua. Antes no la habías visto y ahora te das cuenta de que ahí había agua, ¿no? Poniéndome un poco estupendo, ¿no? Como dice Valle Inclán en Luces de Bohemia, me pareció que, en fin, que es como si ese agua quieta que estaba ahí, que no la vemos, que no la percibimos, que no teníamos conciencia de que estaba ahí, era como el tiempo. Y esas gotas que caían y de pronto hacían visible el agua, el tiempo, era la poesía, ¿no? Algo así como si
pusiéramos en palabras los sucesos de la propia existencia, pues claro, para comprenderlos, para darles consistencia, para estar seguros de que han ocurrido realmente. Es decir, la palabra como una forma, poesía como una forma de, en fin, de hacer visible el tiempo, de que tomemos conciencia del tiempo, ¿no? Pero como habéis dicho también, pues claro, está el problema de que en ese otro cuento de Poe, no nos hemos puesto de acuerdo, pero en el retrato oval, no sé si lo conocéis, que un pintor está retratando minuciosamente a la mujer a la que ama. Entonces, como si la representación fuera succionando la vida de esa mujer, cuando da la última pincelada, la mujer real muere, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que sugiere la idea de que, claro, la representación puede matar la realidad, puede anularla, ¿no? Algo así como, una imagen un poco tosca, como el turista que hace fotografías, pero es incapaz de una experiencia directa, primaria de la realidad, o incluso con su palo de selfie le da la espalda a la realidad, pero la está fotografiando, ¿no? Entonces, en esa dialéctica entre la plenitud pura del instante y también el anhelo de permanencia o de comprensión de la realidad por medio de la palabra, pues yo creo que se mueven algunos poemas, como habéis dicho. A ver, voy a leer poemas de los que ya habéis leído fragmentos, pero a lo mejor no está mal que pues, leer los poemas. Claro. Bueno, entonces esta idea, digo, esta dialéctica, pues está en algunos poemas. Leo 3 poemas en los que creo que aparece esta idea. Envueltos en frazadas, por instinto, dejamos flamear nuestro presente. Los otros miran desde el muelle, pero no nos reconocen. Tendré que hacer algo. Igual que sudo o salivo, destilaré texto. Será, sin embargo, un precinto inorgánico, nítido, como un litoral visto desde el aire, o la réplica exacta de una mano, tal vez sin su tibieza. Dormiré con un rubí bajo la almohada, y habrá trazas de sangre al despertar. También en este. El piel roja, qué derroche de trazos ilegibles, a lomos de su péndulo se ofrece, y el mundo lo mastica. Yo, por el contrario, ¿de qué manera inmoderada tengo miedo? De nada sirve saber que es una herida al porvenir, que no habrá texto, no lo habrá bajo el vendaje. Ayudadme a decir esto, pues tuvo al fin lugar el dulce avistamiento de otro humano, queramos de verdad permanecer. Leedlo ahora conmigo, queramos de verdad permanecer. O en este. Ustedes, los errabundos, regresan siempre a sus mitos. Creen que, dados 3 hechos, existe una circunferencia que los une, que es posible predecir, si se espera lo bastante, el intervalo exacto de las intersecciones. Los comprendo. Yo fui como ustedes. Lo seré, tal vez. Pero ahora admiren esto. El hogar ignífugo a los siglos, el instante expósito que ofrenda cristales mínimos. Dejaremos, si acaso, algunas marcas para que puedan ver su transparencia, o den, si lo prefieren, un rodeo y no toquen el muro. Bueno, este hacer visible el tiempo, pues me recuerda a mí a este pasatiempo infantil de puntos con números que se van uniendo y luego aparece una figura, una jirafa, un león, un conejito, ¿no? Y claro, entonces, en el libro, ¿qué unimos? Pues claro, lo que unimos son los hechos, los únicos hechos, las pérdidas, los nacimientos, el encuentro con nosotros, ¿no? Y los unimos hasta que sale una figura y esa figura nos representa. De estos hechos, pues hablan otros poemas, ¿no? Leo algunos de estos poemas. El primer avistamiento fue temprano. Del paso de la sorda sin idioma, de aquel tiempo de pillaje, solo sé por sus efectos. Cada día, el humano toma la palabra por ver si la muerte se desdice. Lo que vino después, ya lo sabéis. Vivimos los 3 dentro en el oasis. Miradme, por ejemplo, en esta imagen, con manos hechas a las cosas, amasando
un presente tan entero que no lo infectan los presagios. O en esta, es reciente, el humano con su cálamo, en el 15º año de su alegría. Al fondo, el desierto que ávido nos cerca. Un día serán nuestras pisadas su escritura. Rutila el mundo, y mientras los padres mueren. Van en filas, se agachan, los espera tras el arco su ficción. Nosotros nos citamos en el claro, cercados de selvas sin camino. Al amante, que habita tiempo tuyo transfundido, una lluvia oblicua le da definición. Lo que queda de un dolor ferozmente revocado, un cuerpo. Sabe que de esta piel que ahora exulta, el tiempo descompuesto en fracciones mínimas, gana en nitidez, hablar y oír su nombre a machetazos. Le preguntan cuántos días es capaz de recordar. Hay solo parpadeos, le responde, que habrá que señalar con una cruz. Además, hay el ácido que cae sobre el instante. ¿De qué modo, fijaos, lo desintegra en un crepitar tenue? Insisten. Les cuento una visión. No sé si duermo o agonizo. La tierra no me sostiene. Por estratos porosos desciendo hasta alcanzar un lugar tibio, una gruta, un corazón. Hay unos lienzos en el suelo. Deduzco que estoy vivo. Con este. Con ustedes, el humano dando vueltas sobre un témpano, desasido, pavorosamente, si te paras a pensar en la conciencia del otro. Colección instantes, los clavo en lo real con alfileres. Este, por ejemplo. Me atacaban jabalíes. Gírate y verás la lona que lo cubre todo, la tierra quemada de lo recién vivido. Querrán saber si me salvé. Cayó una trenza, de pronto. Treco. Bueno, el otro día también, que era un día distinto del de Matadero, fuimos al médico. Y el médico usó una palabra dermografía. Un poquito dan ganas de escribir otro poemario para titularlo dermografía o dermografías o dermografismo, no sé, ya veremos. Y al parecer un dermografismo es como una rojez que se produce en pieles extremadamente sensibles, sobre todo si pasas un dedo o una punta a Roma, y que después desaparece en unos segundos, ¿no? Bueno, como todo se puede convertir en metáfora de todo, pues me parece a mí que en fin, que algunos sucesos de la vida, de la biografía de cada uno, son como dermografismos, ¿no? que quedan en el tiempo, ¿no? Entonces el poeta tiene que darse mucha prisa de ponerlos en palabras antes de que pasen unos minutos y desaparezcan, ¿no? Entonces, bueno, ya lo he hablado y todos, como nos conocéis, pues lo sabéis, que hace unos meses fue un suceso. Os dijo Óscar una vez, ¿no? ¿Qué suceso? Lo primero, cuando le conté a Óscar, bueno, vamos a tener una niña, le dijo Óscar, qué suceso tan inspirador. Lo primero que se le podía decir, ¿no? Y pues sí, un suceso inspirador. Es verdad que pasa 300.000 veces al día en el mundo, lo he mirado en Wikipedia, y hay 300.000 nacimientos en un día, o sea que no es nada extraordinario, pero en fin, para nosotros sí, claro. Y bueno, pues hay, como habéis dicho, hay toda una serie de poemas al final que tienen que ver con este demografismo, ¿no? Bueno, entonces de esta serie final pues leo algún poema también, ¿no? A 10.000 metros de altura, en un lugar concreto, todos lo son, sobre el mar Mediterráneo, la esposa lee. Dentro, en su tiniebla, se ha desencadenado un proceso inexorable, febril, de división y especialización celular. Aún nada percibimos, pero las bestias huyen. He resuelto por fin la antigua incógnita. ¿Es el futuro una maduración del presente o más bien su impugnación? ¿Tienen los hechos coordenadas precisas? Del instante infinitesimal de la concepción,
poco antes, nada, deduzco la naturaleza discontinua de todo transcurrir. Sea esto el mundo, una proa tenaz, desmemoriada, estas formas que aparecen al borrar lo escrito. Será una niña, repicará su bajido contra el mundo para dar cuenta de sí. Y en ese instante concreto, todos lo son, quedará sin efecto el arquetipo. No seremos más la esposa, el esposo, el hijo. 3 puntos aprendimos definen una circunferencia, 4 no. Un trapecio, a lo sumo, que no se deja sublimar. La realidad. ¿Qué aspecto tendrá vista desde dentro? El último poema. Me la figuro. Preferirá creer que el tiempo camina sobre limos o lavas no del todo endurecidas, que segrega, y es legible, un renglón interminable. Buscará en el registro general de los nacidos nuestros nombres verdaderos, no madre y padre, sino Ana y Ricardo, que se amaron en Madrid desde 1996. Tendrá, probablemente, que inventarnos. Pues muchas gracias. Se ha terminado el acto. No sé, tomamos una copita de vino y repartimos un poco de eso. Hemos venido.